Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva teleentrevista en TVU, canal de la Universidad de Concepción. Estamos preocupados por la situación de la economía y cómo esto golpea a los mercados, a la posibilidad de inversión, pero también al bolsillo de los más humildes, de la clase media también. De una u otra manera esto nos afecta a todos. El costo de la vida que cada vez está más alto, los productos, cómo se avisoran los tiempos futuros. Lo vamos a hablar con el profesor Víctor Hernández, economista, docente de la Universidad de Concepción. ¿Cómo le va, don Víctor? Gracias por hablar con nosotros tanto tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, un gustazo. Gracias por la invitación para conversar. Profesor, a ver, estamos escuchando harto el concepto inflación, la palabra inflación. Para quienes trabajamos en esto periodístico y quizás tenemos más tiempo de meternos a ver las noticias, asociamos esto a Venezuela, a Argentina, a otras naciones golpeadas por una inflación galopante, pero era algo desconocido para nosotros en la historia reciente, me refiero a los últimos años. ¿Qué son, ¿Cuáles son las causas que explican esta inflación? ¿Cuáles son los factores? Bueno, efectivamente, como tú señalas, en Chile no habíamos olvidado del proceso inflacionario en general, porque hacía prácticamente casi 20 años que se venía cumpliendo la meta que había establecido el Banco Central. Y esto a nivel mundial también se replicaba, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo ya se había olvidado la inflación y mira lo que pasó en el día de ayer cuando se acaba de dar el último, la variación mensual de mayo, que sorprende, inédito, nunca hacían más de 40 años que Estados Unidos no alcanzaba una inflación anualizada de prácticamente un 8,6%. ¿No? Entonces, es un fenómeno que a todo el mundo está golpeando. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Y por qué ahora se está materializando esta inflación? Lo primero que hay que señalar es que el responsable directo y más intenso con que ha actuado ha sido la pandemia, el COVID-19. Y esto básicamente porque todas las medidas restrictivas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Las restricciones de movilidad impactaron a la actividad productiva. Cae la actividad productiva, pues no podíamos salir a trabajar. Entonces se comienza a hacer presente una insuficiencia de bienes, servicios, etcétera. Por otro lado, ¿no? Para evitar, digamos, que se produjeran disrupciones o rompimientos en las cadenas de abastecimiento y evitar, digamos, que cayera la actividad productiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad en este país y en todos los países del mundo? Tratan de buscar fórmulas que les permitan a la gente tener flujos de ingresos. Y esto da origen, ¿no es cierto?, a todos los programas de ayuda a través de transferencias, subsidios, etcétera. Y en el caso particular de Chile, un elemento adicional que corresponde a los retiros de la AFP. Este último factor, digamos, estos dos últimos factores influyen fundamentalmente en la demanda, en la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque obviamente se empieza a producir una gran liquidez, mucho dinero en la economía. La gente tiene dinero para gastar, pero la contraparte, que es la actividad productiva, comienza a presentar insuficiencia. Entonces se produce una suerte de escasez. Y como hay escasez, la gente compite por tener más esos bienes y está dispuesto a pagar más. ¿Y qué es lo que hace la parte productiva? Sube los precios y se comienza a incubar entonces este proceso de escalada de aumentos en los precios. Profesor, Primera, sí, sí, la primera cosa. Pero para ir complementando, ¿qué tan riesgosa es una alta inflación para la economía de un país? son muchos los riesgos, digamos, y los impactos que se producen. En primer lugar, por ejemplo, el impacto que se genera en el poder adquisitivo de las personas. El dinero pierde valor, aun cuando nominalmente sigue siendo el mismo. Pero una persona, por ejemplo, y esto está demostrado empíricamente recientemente por un estudio que hizo en la Universidad de Chile, una persona que ganaba 500.000 pesos, por ejemplo, mensuales, hace un año, y sigue ganando 500.000 pesos hoy, la capacidad de compra se ha visto mermada en prácticamente un 12%. Vale decir, más de 50.000 pesos se han perdido, ¿no?, como poder de compra.
Y esto explica, por ejemplo, el porqué de la reacción de las dueñas de casa cuando dicen van al supermercado, lleva 20.000 pesos y no compro ni siquiera la mitad. Y esto es lógico. Y eso explica el por qué, digamos, ellas son las primeras en percibir los efectos de la inflación. Pierde poder adquisitivo el salario, ¿no? Entonces, en términos reales, aun cuando nominalmente tengas la misma cantidad de dinero, lo pierdes por el lado, digamos, de tu poder de compra. Otro efecto, O hay sueldos, profesor, que se reajustan y suben, pero como sube el costo de la vida, quedan igual. Entonces, la gente varia nos comenta a nosotros, oye, por el IPC me subieron 60.000 pesos en los últimos 6 meses, pero quedo corto igual a fin de mes. eso tiene una explicación, porque a ti te están pagando desfasadamente. Tú la inflación, ¿no es cierto?, la tuviste 6 meses antes y tuviste que, lamentablemente, asumir los costos que te significaba esa inflación, pero te están compensando después de 6 meses. Mm. Entonces siempre se está produciendo ese desfase que finalmente lo asume uno, porque al final del día la inflación se empieza a transformar, entre comillas, en una suerte de impuesto. A ti te están aplicando un impuesto, entre comillas, o sea, el mercado te está de alguna manera haciendo perder poder adquisitivo producto de este aumento en los precios, ¿no? Los, Ahora, sí, dígame. sí, dímelo. No, los fenómenos de inflación, ¿cuánto duran? Depende de qué, de las políticas económicas, políticas, de la contingencia. ¿Cómo puede Chile ir saliendo de esto o nos queda para largo? Porque es una realidad mundial, como usted dijo, y tenemos la A guerra ver, en Europa. partamos, digamos, por lo general, digamos, y lo teórico. ¿Cuándo se produce una inflación? Cuando se generan, digamos, una disociación entre los niveles de oferta y demanda. Me explico. O sea, por ejemplo, una empresa cualquiera que produce zapatos, por ejemplo, tiene más o menos calculado con cuánta cantidad de productos, o sea, cuántos pares de zapatos va a poder satisfacer el mercado, ¿no? Suponte tú 100. Y resulta que produce 100 y la demanda más o menos se ajusta a esos 100. En ese evento estamos en una situación de equilibrio. ¿Cuándo se produce el problema? Cuando de repente, por cualquier tipo de factores, porque le aumentaron el sueldo a la gente, hay más liquidez en la economía, cualquiera, gatillas la demanda. Y la demanda comienza a crecer a un ritmo mayor que la actividad productiva. Entonces ya no son 100, sino que hay una demanda de 120 y la actividad productiva es capaz de producir 100. O sea, hay un faltante. Y ese faltante es lo que genera la escasez y en consecuencia la presión para que aumenten los precios. Esto es lo que ocurre en términos simples, digamos, la economía, Sí. pero en el fondo es una suerte, digamos, de rompimiento en el equilibrio entre oferta y demanda. ¿Cuánto Te dura lo, te lo esto? grafico, te lo grafico, digamos, con un ejemplo tan simple. El típico ejemplo de los limones en invierno, ¿no? Que todo el mundo necesita ir por las enfermedades, que sea, o para el verano. De repente, ¿no es cierto?, por ese motivo, se empieza a producir un aumento en el precio de los limones. ¿Cuál es la respuesta que dan los productores o los agricultores en este caso? Tuvimos un problema en la producción. Hubo una sequía, hubo una helada, entonces te afectó la actividad productiva, pero la demanda sigue. Y eso es lo que comienza a incubar estas presiones de carácter inflacionario. ¿Cuánto duran los fenómenos de inflación en los países y cómo se puede ir saliendo? Depende específicamente, tomando el ejemplo que te di, de la capacidad que tenga la parte productiva de poder ir dando respuesta a los mayores requerimientos que tiene esa demanda. Por eso es que aquí hay que ser muy cuidadoso. Tú algo dijiste sobre el tema de las políticas del gobierno. Esto explica el por qué no es llegar y gastar dinero, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, que el Estado tiene que hacer esto, que el Estado tiene que gastar acá, que el Sí. Estado tiene que... ¿Por qué? Porque en el fondo, el que esté gastando el Estado, ¿no?, a través de los diferentes gobiernos, significa que en el fondo está colocando capacidad de compra. Pero si ese mayor gasto no se condice o no guarda relación con la actividad productiva, volvemos al mismo punto. Se generan presiones inflacionarias. La respuesta a tu pregunta es, ¿de qué va a depender la duración? De la capacidad productiva que tengamos para hacer frente a ese mayor. Si el aparato productivo es dinámico,
tenemos buena, buenos niveles de inversión, la actividad productiva que responde a esos mayores incrementos de inversión va a ser capaz de crecer. O sea, si hay crecimiento, es capaz, digamos, la economía es capaz de solventar esos mayores gastos. El tema es que las proyecciones de crecimiento de Chile a fin de año son muy mínimas. Entonces, al parecer, este fenómeno nos va a seguir acompañando por un tiempo y, Exacto. y la gente lo sigue sufriendo en la casa. Profesor, usted habló de que esto se debe en gran parte a la pandemia. La guerra en Europa, la invasión rusa a Ucrania, eh, ¿qué tanto marca este fenómeno inflacionario? A ver, te decía yo que hay tres elementos que han gatillado en estos últimos años, 2 o 3 años, han gatillado, digamos, el incremento en la inflación a nivel mundial. La primera es el COVID. La segunda, que es relativamente reciente, es el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Y esto básicamente porque este conflicto está golpeando, digamos, al principal, uno de los principales graneros que tiene el mundo en materia, ¿no es cierto?, de trigo, de maíz, granos en general. Por otro lado, son uno de los principales países que están proveyendo en la parte energética de gas, ¿no? Y petróleo, digamos, también mayoritariamente a los países europeos. Y esto comienza a generar también quiebres en toda la cadena de suministros, ¿no? Y de abastecimiento de estos productos. Y esto comienza a transmitirse, porque obviamente si cae, por ejemplo, si cae la producción de maravilla, que es la materia prima con que se está produciendo o se produce el aceite, esto no solamente queda en Europa, sino que se comienza a transmitir al resto de los países. Nosotros no somos prácticamente productores de aceite, digamos, no contamos con la materia prima en la cuantía suficiente para responder a nuestros requerimientos, tenemos que importar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a producir un efecto de transmisión de la inflación. Comenzamos a importar inflación. Sumado a ello, el tema del petróleo. El petróleo es uno de los elementos más, digamos, intenso desde el punto de vista de los efectos que produce, porque tiene un efecto de transmisión, primero inmediato y segundo, demasiado continuo. ¿Qué pasa cuando sube el precio del petróleo? Inmediatamente, acá en Chile lo resentimos. ¿Por qué? Porque eso significa que va a subir, ¿no es cierto?, el precio de las bencinas, el precio de los combustibles, la parafina, etcétera. Pero no solamente eso, suben los transportes, porque obviamente si tú vas a La Vega y le preguntas al tipo de las papas, ¿sí? ¿Por qué está tan caro el precio de las papas? Y el casero te va a decir, sin saber economía, pero jefe, estas papas yo las traigo, ¿no es cierto?, de Cañeto, las traigo de la zona central, y las papas no vienen volando, las tengo que contratar transporte. Entonces el transporte se constituye en otro eslabón que está contribuyendo también a la generación de inflación, ¿no? Ahí tienes otro factor. Sí. Y un tercer elemento dice relación con lo que ya lo vivimos, ¿no?, digamos, y que está reapareciendo, el famoso brote que apareció nuevamente en China. Y en China, inmediatamente eso se hizo sentir. ¿Por qué? Porque China declaró tolerancia cero al COVID-19. ¿Qué significó eso? Que en varias ciudades importantes de China, inmediatamente la actividad productiva cae. Y si cae la actividad productiva, obviamente comienza a generar impacto en todos aquellos países con los cuales está comercializando China. Y comienza a transmitirse también a través de esos elementos, inflación importada. Profesor, tenemos el fenómeno inflacionario, los factores que influyen, este conflicto en Europa que está lejos de terminar, Rusia sigue invadiendo Ucrania, el aumento de la tensión se ha dado también en la península de Corea, ya, por lo tanto, el mundo está muy movido. ¿Podríamos encaminarnos a una gran crisis económica mundial o todavía no podríamos hablar de esa envergadura? A ver, en este momento a nivel mundial yo diría está latente la presencia de dos fantasmas. Uno, el fantasma, ¿no es cierto?, de la recesión, que es ya un concepto conocido porque nosotros ya lo hemos vivido,
y un concepto, digamos, otro fantasma que guarda relación con la estagflación. Expliquemos cada uno de ellos. ¿Qué es lo que es la estagflación? La estagflación es cuando una economía llega a un punto tal en que aumenta la inflación y por otro lado cae la actividad productiva. O sea, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que llega a niveles en los cuales ya estamos en un plano negativo. Y simultáneamente la inflación se dispara. Eso corresponde a una estagflación. Una recesión corresponde específicamente a los niveles de actividad económica que se pueden producir temporalmente. Y cuando en una economía se producen pérdidas en la actividad económica, que es medida a través del IMASEC en Chile, ¿no? Durante 2 trimestres consecutivos, técnicamente quiere decir que estamos en una recesión. Veamos cuál aplica o cuál podría aplicar, ¿no? Porque en este momento ninguna de las dos podría, digamos, decirse que están consolidadas como tal. Hay atisbos que están dando señales de que se podría ocasionar esto. Y sobre todo que mucha gente todavía no entiende lo que está pasando, porque todo el mundo está vaticinando, los expertos, los economistas están vaticinando que vamos a terminar con una tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, de 1,5% o 1,7%, como dijo el Banco Central. Pero tú miras los IMASEC, siguen siendo 6 y tanto, 7 y tanto. ¿Por qué? Porque la base de comparación del año pasado era muy baja, por lo tanto los impactos siguen, ¿no? ¿Cuándo se va a empezar a presentar esto y a hacer crisis? Específicamente a partir del segundo semestre del IMACD de julio, o sea que vamos a conocer finales de julio o en agosto. Ahí viene una etapa donde la tasa de crecimiento definitivamente va a entrar en terrenos negativos. Y ahí es donde vamos a tener que tener cuidado. Si llegamos a tener 2 trimestres consecutivos, que es lo que se vaticina para comienzos del próximo año, vamos a entrar en una etapa de, yo diría, de recesión técnica, ¿no? Esta inflación yo diría que no vamos a, porque a pesar de que Chile va a bajar su tasa de crecimiento del producto, no vamos a llegar anualizadamente a una tasa negativa. Para el 22 yo comparto, digamos, lo que dice el Banco Central, vamos a terminar con una tasa de crecimiento naturalmente de un 1,5. Es baja, pero no negativa, ¿no? Sí, en trimestres, por eso que hablaba yo de que la recesión tiene carácter temporal, habrán trimestres que vamos a tener un crecimiento negativo, pero que se van a compensar con el primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año. ¿Okay? Escuchamos harto, profesor, de las medidas del Banco Central, por ejemplo, elevar la tasa de interés. ¿Cuánto sirve para la inflación? A ver, Y sabe que eso no genera consenso político. Hay quienes respaldan el actuar del Banco Central y otros que lo consideran una intervención que a la larga también produce daño a las personas que se adeudan. sí. Es buena tu pregunta, es muy buena y vamos a ver si se la podemos tratar de explicar, digamos, a la gente en términos muy, muy simples. ¿Qué es lo que pasa? Volvamos al concepto de inflación. La inflación se debe a que hay mucho gasto. Imagínense la liquidez que tuvimos en Chile, para que lo dimensionen. ¿Cuánto salió por concepto de retiros de fondos de pensión? 51.000 millones de dólares en los 3 retiros. Si a eso sumamos las transferencias que hizo el gobierno, ¿no?, durante este periodo, fueron 25.000 millones. O sea, prácticamente 75, 76.000 millones de dólares. Multipliquen eso, multiplíquenlo eso por peso, ¿cuánto vale el dólar? ¿No? Y multiplíquenlo por 830. ¿Ok? Entonces, la cantidad, la liquidez que tenemos en la economía todavía es mucha. Y esa liquidez se traduce ¿en qué? En gasto. Y ese gasto supera, decía yo anteriormente, la producción, la oferta. Entonces, las presiones siempre van a estar latentes. ¿Quién es el responsable de la inflación? Banco Central. El responsable del control, de la regulación, ¿no es cierto?, de la inflación, es el Banco Central. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Dice, bueno, hay que frenar el gasto. Hay que utilizar algún combustible que me permita pagar el ISA. ¿Cómo lo pagamos? Frenando el gasto.
¿Cómo se frena el gasto? El producto de un país tiene como finalidad satisfacer varias variables. Primero, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y la parte externa propiamente. Concentrémonos en el gasto interno. ¿Quiénes gastan internamente? Los consumidores, el gobierno y los inversionistas. Si yo ahora, Banco Central, freno el gasto, subo la tasa de interés, ¿qué voy a impactar? Voy a impactar, ¿no es cierto?, estas dos variables que son importantes del sector privado. ¿Por qué? Porque voy a evitar, por ejemplo, si yo ahora la tasa de interés, piensa tú que, te voy a dar un solo ejemplo, los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios que hace un año y medio, 2 años atrás, tenían, por ejemplo, una tasa de un 2% promedio, ¿no? O menos incluso, unos 7, unos 8%, hoy en día están prácticamente en 4,5, 4,8 promedio en algunos bancos, ¿ok? O sea, se ha más que duplicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué se ha duplicado? Porque el Banco Central subió las tasas de ¿Quién interés. me garantiza que a mí me va a causar temor invertir en un crédito si yo necesito tener una vivienda, necesito tener un bien ahora y voy a hacer lo posible y después voy a quedar endeudado con una millonada tremenda? Entonces, a la larga, ¿sirve lo que hace el Banco Central con las tasas de interés, profesor? Se lo pregunto derechamente. Para efectos de controlar el gasto, sí. Para efectos, digamos, de ver en qué medida esto puede llevar a que las personas pierdan algunas alternativas o posibilidades para mejorar su bienestar, evidentemente que no. Porque en el caso, por ejemplo, de los créditos hipotecarios, con esto se aleja la posibilidad del sueño que tienen principalmente la gente joven, los profesionales jóvenes, de la vivienda propia. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central apuesta primero a controlar el gasto, porque si no se controla el gasto, va a tener que seguir aumentando la tasa de interés. Es lo mismo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el expresidente del Banco Central, hoy ministro, Mario Marcel, que conoce la situación? Tuvo que primero hablar con la gente de gobierno, ¿no es cierto? Y yo creo que fue una de las condiciones que colocó. Lo primero que hay que hacer, y que ahora lo está transmitiendo el propio presidente, el presidente de la República, y que lo dijo en Estados Unidos también. Lo primero que hay que hacer es respetar el gasto, ¿no es cierto?, asignado presupuestariamente para el gobierno. En otras palabras, no es cosa de que el gobierno abra la cartera y salga a gastar, porque al final la vaina es más el sable, digamos, finalmente es más caro que la vaina, ¿no? Entonces, ese tipo de medicamentos, remedios, finalmente, no sirven. Hay que atacar el problema. Y una vez que tú lo tengas controlado, podrás replantearte las alternativas para poder hacer las cosas, digamos, en orden y con un criterio de racionalidad, ¿no? Es caminar al Es borde, difícil, es caminar al es borde del difícil. precipicio, porque si pierdo el equilibrio me caigo y pueden haber crisis sociales, protestas y lo que hemos visto en otras naciones. Eh, Pero mira, espérate un poquito. La prueba más elocuente la tienes, es lo siguiente. ¿Cuántas veces? Y yo en más de alguna entrevista se los dije, y a ti también te lo dije, en otras entrevistas, cuando partieron con los retiros de edades. Yo sí, dije, con el primer retiro, y dije, esto lamentablemente es bueno, tiene de dulce y de gra, es bueno porque esto se le abren muchas posibilidades de consumo a la gente, etcétera. A mí lo que me preocupaba en ese momento, y lo dije, me preocupaba que esto va a abrir la puerta y va a haber un segundo, un tercero, un cuarto. Y no me equivoqué. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la gente piensa, ¿no es cierto?, mediáticamente, pero no midieron las consecuencias que esto iba a traer. Si uno de los grandes problemas internos que es la causante del problema inflacionario son los retiros de la AFP. Si tú me preguntas, pero fue la posibilidad que tuvo la gente para comprar, sí, hoy en día el tráfico que tenemos en Concepción, yo muchas veces miro y digo, todos estos tacos, te has puesto a pensar a qué responden todos estos tacos y la gran cantidad de automóviles, vehículos que tenemos en Concepción. Y claro, yo la compra digo,
vehículos. Y yo digo, yo siempre le digo cuando voy con alguna compañía, mira, todo esto corresponde al retiro de las AFP. Entonces, ¿qué es lo que? Claro, tenemos el auto, pero mira lo que está pasando. Ahora, hacer andar el auto, yo antes con, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, 5.000 pesos, compraba, qué sé yo, 15, 20 litros, 15 litros. Oye, compras casi la mitad. Entonces te empieza, lo que tú ganaste comienza a verte mermado por los efectos que se te empiezan a presentar de aquellas medidas mal tomadas. Profesor, Ahora se reconoce que son malas. nos quedan pocos minutos. El papel del dólar, del precio del dólar, ¿cómo encaja en este panorama? A ver, hay una gran relación que se da entre el precio del dólar y también la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lamentablemente, el precio del dólar responde también a factores externos y a factores internos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, ¿no? Más allá de los límites normales, y lo más probable es que suba en 50 puntos y el próximo mes ya lo dijeron lo mismo. Entonces, lo que va a pasar, se empieza a producir un redireccionamiento de parte de los inversionistas, porque ven más atractivo una tasa de interés alta en Estados Unidos que Chile. Y Chile comienza a perder atractivo desde el punto de vista de los inversionistas. Entonces salen dólares de aquí y muchos que han sacado sus dólares del país, producto un poco de las expectativas, de la incertidumbre que estamos viviendo. Han salido dólares del país. Por otro lado, no están llegando desde fuera inversiones extranjeras en la cuantía que teníamos hasta este momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cae la oferta de dólares. Y si cae la oferta de dólares en el país, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el precio del dólar? ¿Cierto? Es lo mismo cuando uno va a La Vega y va a comprar papas y se encuentra con que hay muy pocas papas en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de las papas? Sube. Y como hay pocos dólares, ¿no es cierto? Se empiezan a escasear los dólares. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca refugio. Sin saber economía, ¿cuántas veces a uno le preguntan, oye, tengo una platita, ¿qué hago con la plata? ¿En qué la puedo invertir? Esta misma gente que sacó los fondos de plata, no te imaginas la cantidad de preguntas que muchas veces me hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente busca refugio. ¿Y qué es lo que hace? Compra dólares. Entonces hay un gran exceso de demanda de dólares que tira o tiende a aumentar el precio del dólar. Y por otro lado, están saliendo dólares y no llegan dólares. Entonces hay una suerte de apetencia por los dólares que te está llevando a incrementar el precio del dólar, La ¿no? fuga de capital es compleja también, viendo lo que pasó Indudable, a eso me en la refería Rúa. cuando te decía los inversionistas sacan. Hay fugas de capitales. ¿Y eso a qué responde? A un problema básicamente de expectativa y de inestabilidad, ¿no? Todos estos inversionistas que estaban, y aquí es, por ejemplo, y esto qué bueno que lo tocamos así. ¿Qué es lo que está pasando? La variable fundamental para que un país crezca es la inversión. Si no hay inversión, difícilmente vamos a poder crecer. Entonces hay que fomentar las inversiones. Por eso el ministro de Hacienda hace un par de días dijo, tenemos problemas con las inversiones privadas. Van a caer un 5% este año, lo dijo el Banco Central. O sea, va a caer un Sí, profesor, 5%, sí, y en torno a ¿no? eso, ¿cuánto prima acá la contingencia interna que estamos viviendo? Un nuevo gobierno que se define progresista, con una mirada social. El presidente Boric anda en Estados Unidos o anduvo en Norteamérica hace algunos días. eh, Dijo, bueno, llegó a Juan Sutil para dar, y voy a dar certezas de que en Chile se puede invertir, pero usted sabe que también hay un proceso constituyente de por medio, entonces esas variables pesan también. Indudablemente que aquí hay dos cosas que hay que resaltar. Primero, el buen propósito, digamos, que tuvo el presidente de haber planteado en esta cumbre en Estados Unidos que Chile está dispuesto a recibir inversiones extranjeras, que Chile puede garantizar, ¿no es cierto?, cierto grado de estabilidad dentro de nuestra economía, respeto a las reglas del juego, etcétera.
como señales muy buenas. Pero ya el mismo Sutil lo dijo, ¿no? Y también lo han dicho ya algunos representantes, digamos, en Estados Unidos. Pero una cosa es las buenas intenciones y otra es lo que está ocurriendo en el plano interno. No sabemos lo que va a pasar con la convención, o perdón, con el resultado, ¿no es cierto?, de la nueva constitución, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar con el plebiscito de salida. ¿Cuánto de estas nuevos artículos que constituyen, ¿no es cierto?, van a constituir la convención, van verdaderamente a dar garantías o no al empresariado? Los empresarios actúan en función aquí y en cualquier parte del mundo. Actúan en función de las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Las expectativas corresponden a los escenarios que yo como inversionista debo evaluar en lo inmediato y en el mediano y largo plazo. Porque si yo estoy dispuesto a invertir en nuestro país, debo tener la certeza de que en el mediano plazo no me van a cambiar las reglas del juego. Y de lo contrario, no invierto. ¿Y cuál es lo que muestra hoy en día? Ponte tú, y que esto es un elemento, es un factor súper importante y que hace pensar y que fue planteado en estos días a raíz justamente de lo que dijo el presidente. Fíjate tú que cuando antes de los retiros de los fondos de pensiones, antes de los retiros, llegamos a tener prácticamente alrededor de 226 mil millones de dólares como aportes, digamos, de cotizaciones. El fondo de pensiones alcanzaba prácticamente a 226 mil millones de dólares. O sea, casi un 80% del PIB. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estos son fondos que no están detenidos ni emposados. Son fondos que constituyen ahorro y como tal son puestos, digamos, a disposición de los inversionistas, pagando evidentemente lo que significa el costo de hacerlo, y están financiando, entre otras cosas, inversiones de mediano y largo plazo. Ahora, después de los retiros, eso bajó, ya no tenemos el 80%, a un 60%. O sea, hemos bajado 20 puntos porcentuales del ahorro, que es la base, en otras palabras, del financiamiento del mediano y largo plazo. Y eso lo valoran los inversionistas. Okay. Entonces, aquí yo siempre digo, ojalá que quienes acompañan, digamos, al presidente Boris, también se hagan partícipe de estos buenos propósitos que tiene el gobierno, y que yo no los cuestiono, al contrario, pero todo el mundo estará pensando en eso. Suma a ello el problema de la inseguridad, el problema, ¿no es cierto?, de todo el tema de la inseguridad, la crisis institucional que tenemos. Entonces, todo este ambiente es un poquito complejo para los inversionistas. Profesor Víctor Hernández, académico de la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas de la Universidad de Concepción, muchas gracias por conversar con TVU. Bueno, un gustazo, a su disposición. Nuestra facultad siempre va a estar dispuesta a colaborarles. ¿Ok? Hasta la próxima. Nos vemos. Ok, chao, gracias.